Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Ya llevamos varios meses en este podcast y si usted no se ha suscrito todavía al canal de YouTube, hágalo ahora, muy sencillo. Así va a recibir las notificaciones de los diferentes episodios que estamos subiendo todas las semanas. Este podcast va orientado hacia quiénes son los actores relevantes del proceso electoral que culmina el primero de febrero entrante con la elección de los 57 diputados y si hay ganador en primera ronda con la elección de quien vaya a liderar el Poder Ejecutivo el primero a partir del 8 de mayo entrante, pero escogido el primero de febrero, las elecciones de febrero entrante. Si hay segunda ronda, bueno, este podcast seguirá hasta la segunda ronda, que es el primer domingo de abril del año entrante. Pero combinando con los actores que tienen que ver con la parte política electoral, también hemos entrevistado a ministros, vamos a entrevistar a presidentes ejecutivos, a personas que están vinculados con el gobierno actual para hablar de políticas de Estado, ya no política electoral, políticas de Estado. ¿Qué se está haciendo bien en la administración actual que debiera continuar en la siguiente administración, independientemente de quién esté en el cargo, ya sea ministro, presidente ejecutivo o presidente de la República? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha sido ministra, y entonces vamos a hablar de políticas de Estado en ese campo, pero también hoy está como secretario general del Partido Pueblo Soberano, que es uno de los partidos que se menciona que va a recoger el caudal del Rodrigo Chavismo. Bienvenido, Francisco. Gracias, Otto. Un gusto estar acá y un gusto estar con las personas que nos ven y nos escuchan a través de este podcast, que yo creo que va a llegar hasta el 1 de febrero. Porque el movimiento rodriguista va a ganar las elecciones en primera ronda el próximo domingo, 1 de febrero de 2026. Bueno, ahorita, qué optimismo más contagiante o contagioso el de Francisco sobre ese tema, pero ahorita hablamos sobre esa parte. Yo quisiera, aprovechando que vos estuviste de ministro de Economía, Industria y Comercio durante casi 3 años de esta administración, y estuviste al frente también de un ministerio que estuvo concentrado en el tema de dejar trabajar a la gente, eliminación de trabas, etcétera. Hablemos un poquito de esas políticas de Estado que, independientemente de quién esté hoy como ministro de Economía o quién esté al frente del Poder Ejecutivo, debieran trascender de una administración a otra. Y como ya saliste, también un poquito de las diferentes, digamos, carteras ministeriales, ¿qué consideras se ha hecho muy bueno que debiera trascender a la siguiente administración? Sí, efectivamente. Bueno, tuve el honor de ser ministro, efectivamente, casi 3 años. Y como tal, me correspondió en muchas ocasiones hablar sobre los aciertos, los triunfos que se iban obteniendo, sobre todo en materia económica, por la cartera que yo tenía a cargo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y eso hizo que varias personas hasta me llamaran ministro de las buenas noticias, porque afortunadamente pudimos dar muchas buenas noticias en ese campo. Y en realidad en todos los campos este gobierno ha dado buenas noticias. Sin embargo, a mí me correspondía el tema económico por estar a cargo del MEIC. Y yo creo, Otto, que las buenas noticias son evidentes, incluso perduran y persisten hasta hoy. Nosotros logramos que el país no solo haya reactivado su economía, sino que haya acelerado la actividad y el crecimiento económicos, hasta incluso ser los campeones entre los países miembros de la OCDE en materia de crecimiento. O sea, la economía que más creció en 2023, la economía que más creció en 2024. Y estará ahí disputando posiblemente el primero o el segundo lugar entre las que más crezcan en 2025. De hecho, que precisamente el 1 de julio, el Banco Mundial nos dio una noticia muy importante, que es un cambio en la categoría de países en el que se clasifica Costa Rica, y ahora el Banco Mundial nos cataloga por primera vez en la historia como un país de ingreso alto. Y eso es debido a ese crecimiento económico, y por cierto, un crecimiento económico que tuvo un alto componente de lo que conocemos como la demanda interna, o sea, el ingreso de las familias y el consumo de las mismas. Sí, que de hecho también en esos números económicos se ha hablado, yo aquí traje a Nogui Acosta, estuvimos hablando con él, a Jorleni
a Yoleni León, con quien estoy hablando sobre el tema de reducción de pobreza y también reducción de desempleo. Que son cifras básicamente que están ahí para ser analizadas, revisadas por Raimundo y todo el mundo, que efectivamente son verificadas por organismos internacionales, ratificando que efectivamente es más que propaganda. Además del crecimiento que ahora comenté, están los temas de sostenibilidad y mejora de las finanzas públicas, disminución de la pobreza, importantísimo, porque fue un hito, y además para eso es que se busca el crecimiento económico, para que haya disminución de la pobreza, y la hubo. Hubo disminución del desempleo, hubo control de la inflación, hubo aumento en el ingreso real de las personas, o sea, en su poder adquisitivo, en la capacidad de compra de las familias, de los costarricenses. Y realmente creo que esas son cosas que la gente ve, siente, y en buena medida están asociadas a la altísima, enorme aprobación que tiene la administración actual, que tiene el gobierno de la República. Específicamente, desde el ministerio que yo tenía a cargo, yo quisiera destacar 2 o 3 cosas para pasar a otros puntos que estoy seguro que son del interés por parte tuya que conversemos. Uno es el impulso que le dimos a las micro, pequeñas, medianas empresas y a los emprendedores, no solo quitándoles trabas, sino devolviéndoles una herramienta que estaba secuestrada antes, que era el sistema de banca para el desarrollo. Nosotros logramos definitivamente sacar los recursos de las gavetas donde estaban empantanados para que de verdad le llegaran a las pymes y a los emprendimientos. De hecho, que la cartera de crédito colocada creció entre un 60 y un 70%, la cantidad de beneficiarios activos creció más de un 80%, y esto además a lo largo y ancho del territorio nacional, de costa a costa y de frontera a frontera, porque si ha habido algo que ha diferenciado esta administración es que comprende que el país no se acaba en estas bellas montañas que rodean el Valle Central, sino que el país existe de una frontera hasta la otra, de una costa hasta la otra. Entonces, por ejemplo, yo siempre uso ejemplos. Por ejemplo, Aceros Cocolo, allá en San Carlos, o una empresa como Cerezo Rosa en Ciudad Colón. Son empresas que no tenían antes el acceso a los recursos de banca de desarrollo. Y mediante una serie de reformas que hicimos, normativas, pero también operativas, logramos devolverle la banca de desarrollo a los emprendedores. La eliminación de cuellos de botella, que ustedes lo han explicado mucho acá y se han referido en este y en otros programas que también... Sí, que hago con Daniel Suchar de A Doble Nudo. Hemos hablado mucho de eso. Fueron o han sido casi 170 cuellos de botella. Y voy a mencionar uno, por absurdo que era su existencia y porque vos estás muy familiarizado con él, que era el de que las empresas virtuales tuvieran que tener el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud. Bueno, eso se quitó ya. Y así 169 cuellos de botella más que agobiaban el clima de hacer negocios. Nosotros comprendimos que lo mejor que podíamos hacer como Estado, que podemos hacer como Estado, es quitarnos del camino a los emprendimientos y de las pymes y de las grandes empresas también, que son generadoras importantes de empleo. Pero además, ¿qué marcó la diferencia? Que nosotros le fuimos a preguntar a los sectores productivos dónde les llamaba el zapato. Porque si nosotros empezábamos a tratar de determinar nosotros, desde el ministerio o desde cualquier ministerio del gobierno, dónde estaba la piedra en el zapato, se nos iban todos los años determinándola. Entonces mejor de una vez le dijimos, no, ustedes son los que hacen negocios. Ustedes son los que importan, los que exportan, los que se inscriben ante tributación, los que hacen trámites ante aduanas, los que hacen trámites ante el MINAE. Ustedes díganos dónde están los cuellos de botella. Y lo tercero, para cerrar esta parte, es todo lo que hicimos en favor de los consumidores. Pusimos por primera vez al consumidor y la protección de sus derechos, pero también de sus intereses
en el centro de la política pública. Y los consumidores somos todos, son todas las personas. Y en realidad, ¿por qué diferencio sus derechos y sus intereses? Primero, porque antes los derechos que ya estaban consagrados estaban mal defendidos. Estaban mal defendidos porque un derecho puede estar en el papel, pero si no hay supervisión, fiscalización del Estado para que los distintos comercios, etcétera, le cumplan con su derecho a los ciudadanos, a los consumidores, es como si no estuvieran. Entonces nosotros velamos por un aumento en las labores de supervisión y fiscalización. Definitivamente los consumidores son la parte débil en una relación comercial. Eso dándole más músculo a la Comisión Nacional de Así, incluso impulsamos ante la Asamblea Legislativa una aprobación de una reforma profunda a la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Y por otro lado, además de lo que está garantizado en la normativa, además de asegurar el cumplimiento de eso, también en muchas decisiones de políticas públicas había que escoger poner al consumidor como prioridad, ¿verdad? Y se me viene a la cabeza el tema de la ruta del arroz, con lo que arranca esta administración, más o menos el tema del aguacate también, no necesariamente tiene que ver con ámbitos de competencia del MEIC, también estaba involucrado COMEX, está involucrado el MAC, está involucrado no sé qué otra entidad gubernamental, que rápidamente se dijo, en el caso del aguacate, vamos a respetar las observaciones que salieron del arbitraje al que fuimos sometidos por los mexicanos, vamos a eliminar esa barrera fitosanitaria y efectivamente se va a poder importar, pensando en los consumidores, aguacate de México, y en la ruta del arroz eliminar los aranceles y otras barreras no arancelarias para aumentar la competencia de arroz del extranjero para beneficiar a los consumidores. ¿Y qué provocó esa competencia? Ajá. Provocó que creáramos un verdadero escudo protector para el bolsillo de los costarricenses que nos permitió que no se vieran impactados por el aumento enorme en los precios internacionales que hubo por esos mismos momentos y esos mismos años. Claro. Y bueno, ya hay otro que también está por ahí, que es toda la lucha que dimos, incluida la presentación en la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley, solo que ahí está durmiendo el sueño de los justos, para la eliminación de las tarifas mínimas de los servicios profesionales. Ajá. Algunas tarifas fueron finalmente eliminadas y hoy no existen, que existían cuando nosotros entramos. Otras fueron, digámoslo así, su eliminación fue detenida en ciertas instancias, pero en todo caso la solución, que no tendría marcha atrás, es la de cambio en la legislación. Sí. Y bueno, y si sigue, si esa plantita no crece en esa tierra que está infértil, pues entonces estoy seguro que la haremos crecer cuando en el futuro la tierra sea fértil. Sí, a nivel de política de Estado, para cerrar este capítulo y meternos en la parte de política electoral, Francisco, vos lo que dirías es que a nivel de esas políticas que debieran trascender de una administración a otra, debiera ser mantenerse esa vocación de concentrar acciones en defensa del consumidor, de siempre simplificar las cosas, eliminar todas las trabas para que haya más actividad económica, más emprendimiento. Eso va a generar más empleo, más oportunidades para todo el mundo, hacer un buen uso del financiamiento que hay. Y luego habrán que hacer otras reformas para aumentar la competencia, lo que están mencionando sobre tarifas de honorarios profesionales, y podríamos meternos también en ver cómo se aumenta la competencia en la intermediación financiera, cómo se facilitan las cosas para que haya más recursos disponibles para quien quiere emprender. ¿Vos dirías que por ahí debería ir la política de Estado independientemente de quién esté en el Poder Ejecutivo? Totalmente, o sea, nosotros, esas son las políticas de Estado que creemos adecuadas, que creemos que contribuyen al desarrollo y al bienestar del país, y por ahí debemos seguir. Francisco Gamboa, ministro de Economía, renuncia junto con otros colegas ministros en su momento, también el presidente ejecutivo del INDER, Osvaldo Artavia. Después se sumó también Roiner Mora de parte de ICODER, y entonces esos exfuncionarios del Poder Ejecutivo o de estas instituciones autónomas se involucran de lleno en un proyecto político electoral, que es tal vez
ser las cabezas visibles de lo que podría llamarse ese rodriguismo, rodrigochavismo, y que empiezan a tocar puertas y a buscar cuál vehículo utilizar para participar en el próximo proceso electoral. Comentanos un poquito más de Francisco Gamboa, porque conocemos el Francisco Gamboa que fue ministro, pero ¿cuál es, cuál es tu carta de presentación? ¿De dónde sale Francisco Gamboa? ¿Cómo llega a ministro? ¿Cómo ahora está, lo acaban de nombrar secretario general de un partido político? Háblanos un poquito de vos, Francisco. Bueno, tal vez comienzo en los orígenes más, digamos, más antiguos. Sí. Yo soy de Desamparados, soy desamparadeño, nacido aquí en San José Centro, sí, a muy poca distancia de acá, nacido ahí en el Hospital San Juan de Dios. Yo nací en el Calderón Guardia. O sea, bueno, también. Y estuve tanto en escuela como en colegio públicos. Estuve en la escuela Joaquín García Monge, sí, ahí en el centro de Desamparados, sí, la que queda diagonal al parque, sí, y luego estuve en el Liceo de Costa Rica. Durante la primaria, tres grados de la primaria los hice en San Isidro General, en Pérez Celedón, porque por razones del trabajo de mi papá nos fuimos a vivir allá, sí, 2 años. Entonces, he vivido fuera del Valle Central. También, y sí, además de ser de aquí, he vivido fuera del Valle Central, sí, en un Pérez Celedón y en un San Isidro General de finales de los 80, ¿verdad? Sí. Que era muy diferente, sí, era un poco más rural, al que los, sí, más jóvenes, sí, generaleños que nos están viendo conocen de hoy. Sí. Y bueno, también después fui a la Universidad de Costa Rica, ahí estudié economía, y mi etapa profesional y laboral ha sido tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que eso es importante para comprender las dos realidades. Por eso, cuando ahora me corresponde ser ministro de un gobierno cuyo estilo es pedir cuentas, pedir para cuándo van a estar las cosas, porque además comprendimos que nuestros jefes son los ciudadanos, y eso es una parte fundamental de cómo vemos el ejercicio de gobierno desde el movimiento rodriguista. Todas esas cosas no me eran extrañas, porque en el sector privado son muy comunes, y aquí las personas que nos están viendo, sí, del sector privado saben muy bien que existen metas en finanzas de la empresa y en la parte del ejercicio financiero, existen metas en ventas, existen metas en producción. Eso que en el sector privado parece tan normal, había que hacerlo en el sector público, sí, y en el Estado costarricense. Y afortunadamente empezó un gobierno en mayo de 2022 que así lo hizo. Y la gente me pregunta en distintas entrevistas, ¿cómo hacía para cumplir con eso? ¿De cómo? Si es lo más normal. Sí. Si al yo haber trabajado en el sector privado... Sí, porque estuviste en varias cámaras empresariales. De hecho, yo te recuerdo, creo que fue en Cámara de Industrias o en la Cámara... En la de Industrias y en la de Comercio. En la de Comercio. En esa de Comercio, sí. Sí, en esas dos estuve, así que también desde allí tuve mucho conocimiento de lo que los micro, pequeños y medianos comerciantes, industriales... Sí, ocupaban y con lo que lidiaban. Sí, claro. ¿Verdad? Y bueno, y obviamente que lidiaban con muchos permisos. Y usted acuñó una frase hace muchos años. No doy permiso de chorizo. Así es. Que por qué es inconveniente que hayan tantos permisos y regulaciones innecesarias. Y bueno, también trabajé en el sector financiero en momentos complicados, cuando el país y el mundo enfrentaron una situación económica muy adversa con ocasión de la pandemia que se vivió. Entonces también ahí obviamente, digamos, muy involucrado con cuando a las personas y a las empresas hay que darles programas de apoyo para que salgan adelante. Entonces fue como una combinación. Bueno, y lo otro también, todos los años que estuve ligado al tema de comercio exterior, ¿verdad? Cuando estuve en la promotora del comercio exterior por varios años, ahí obviamente
terminé de comprender en la realidad cómo un país como Costa Rica, que es pequeño, debe estar ligado con el mundo, ¿verdad? Y ahí volvemos a otro mérito de este gobierno, que volvió a existir un Ministerio de Comercio Exterior. Costa Rica había durante algunos años, o muchos, sido ejemplo en iniciativas de promoción de integración. De integración a mercados, sí, cómo no. Sí, y eso de un momento a otro paró. Lo habíamos puesto a dormir. Sí, sí. Con la Alianza del Pacífico se puso a dormir y luego se puso a dormir el abrir nuevos mercados para los productos costarricenses. Y si hay un país que es absolutamente ganancioso, tiene ganancias de integrarse a la economía internacional, es Costa Rica, por la escala y el tamaño de su mercado. Entonces, yo creo que esa combinación de trayectoria, Otto, me hizo, digamos, tener una visión enriquecida para poder ir a trabajar por los costarricenses en ese periodo que inició en mayo de 2022 y que llegó ahora a enero de 2025. ¿Y qué pasó en ese momento? Dave, cuando desde el gobierno se trabaja por el país, por los costarricenses, cuando se dedican energías y esfuerzos a promover cosas para mejorar la calidad de vida de las personas, y se quiere que eso continúe así e irlo ampliando y mejorando, bueno, hay que pasar por un proceso electoral, ¿verdad? Y el país está convocado a un proceso electoral que, como bien usted dice, culmina el próximo 1 de febrero de 2026 con la elección del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Y entonces había un llamado y una convicción de pasar al campo de la acción político-electoral. ¿Para qué? Para seguir dando buenas noticias ahora desde este ámbito. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Bueno, la buena noticia es que vamos a trabajar a tiempo completo y con el objetivo firme de que el movimiento político rodriguista continúe a cargo del Poder Ejecutivo, por un lado, y por el otro, amplíe y consolide de manera amplia y contundente su presencia en la Asamblea Legislativa para tener, a partir de mayo del año 2026, 40 o más diputados y diputadas que compartan una visión y que saquen muchos pendientes que como país tenemos y que en la actual Asamblea Legislativa no han podido salir. Hay varios partidos políticos que se autodefinen como herederos de ese Rodrigo Chavismo o canalizadores de ese caudal político del rodriguismo. Y los enumero. Uno está Pueblo Soberano, del cual vos sos el secretario general, pero también está Libertad y Esperanza, que está inscrito. También hay un partido, hay partido que se llama Motiva, Movimiento Tiempo de Valientes también, que ya está inscrito. Por allá estaba otro partido que se llama aquí Costa Rica Manda, y luego hay dos movimientos, el movimiento Creemos y el movimiento Renacer. Y lo digo movimiento porque son partidos que empezaron su proceso de inscripción, pero no lograron culminarlo en los tiempos que establece el Tribunal Supremo de Elecciones para participar en las siguientes elecciones. Pero bueno, hay gente alrededor de esas iniciativas de conformación de esos partidos, que se llaman ahora movimientos, que podrían llegar y decir nosotros también representamos el Rodrigo Chavismo. ¿Cómo visualizas, porque estamos, digamos, a pocos días de que se defina cuál vehículo va a utilizar el rodriguismo para participar? ¿Se va a participar con varios vehículos, un solo vehículo? ¿Cómo? Y si es un solo vehículo para presidencia y diputaciones, o un solo vehículo solo para la presidencia y vehículos diferentes para las diputaciones. A ver si nos compartís cómo lo están viendo ustedes. Bueno, primero hizo usted un recuento, un inventario preciso y exacto de los partidos y los movimientos rodriguistas que están con una voluntad intacta y decidida a ir en un solo camino, en un solo techo, con una sola bandera a las elecciones de 2026. Y bueno, eso es básicamente a lo que nos hemos estado dedicando de las últimas semanas. Y básicamente lo que viene es que dentro de muy poco, pronto, va a ser anunciado debidamente cuál es el partido oficial del movimiento rodriguista, y obviamente la propuesta electoral girará
en torno a ese partido y ese será el techo que cobije, que cubra a los distintos partidos rodriguistas o incluso a todo el rodriguismo que no tiene ningún partido, o sea, que no ha decidido en cuál partido militar o con cuál partido simpatizar o a cuál partido apoyar, porque está esperando el anuncio, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando ese anuncio se dé, se sumarán y son movimientos, es un movimiento rodriguista de personas sin partido, que viera que aunque ahorita yo ocupe la Secretaría General de un partido, del Partido Pueblo Soberano, que nació con vocación totalmente rodriguista, lo invitan y he tenido la oportunidad de ir a actividades en Grecia, en Liberia, personas y grupos que se autodenominan rodriguistas o jaguares de Liberia, de Grecia, pero que no están exactamente en un partido, sino que están a la espera del anuncio definitivo y oficial, y en ese partido estará. De hecho, me he dado cuenta que varios alcaldes en ejercicio, están renunciando al partido que les llevó al poder a nivel municipal, de ganar una alcaldía e inclusive regidores, de llegar y ocupar escaños en los consejos municipales. Están renunciando para decir, mire, simpatizamos con el rodriguismo, vamos a darle el apoyo al partido, ellos dicen al partido del presidente o al partido que vaya a canalizar el caudal político del presidente. Eso es así, porque lo he visto con 4 o 5 alcaldes, pero ¿qué tanto esperan ustedes que esto se multiplique en las siguientes semanas con alcaldes que están actualmente en el ejercicio de sus funciones? No, vienen más. Vea, ya ha habido renuncias de alcaldes a sus respectivos partidos de la región de Occidente, de Guanacaste, de la zona sur, en fin, y vienen más. Y básicamente lo que están haciendo ahorita es el primer paso, que es la renuncia a sus respectivos partidos y obviamente un anuncio, además de que quieren trabajar mano a mano, hombro a hombro, codo a codo con el gobierno. ¿Qué vendrá cuando sea anunciado oficialmente el partido? Bueno, vendrá también, muy posiblemente, un anuncio de esos alcaldes y alcaldesas, más otros, de que se suman a la lucha electoral con ese partido anunciado. El tema de las diputaciones, Francisco, porque siempre se usa, cuando hay un partido que proyecta sacar esa cantidad de votos y ese porcentaje tan importante de respaldo popular con la posibilidad de ganar inclusive en primera ronda, eso genera una expectativa de que ese partido puede llegar a tener una gran cantidad de diputados. Vos mencionaste acá hace un ratito que también esperan a elegir unos 40 diputados. Cuando hay un partido con esas expectativas, genera que mucha gente se acerque y diga, a la pucha, yo quisiera ser diputado con ustedes, y aquí está mi currículum, aquí está. ¿Cómo va a ser ese proceso de escogimiento de los candidatos a las diputaciones para las 7 provincias? ¿Quién lo va a manejar? Es una decisión, a final de cuentas, de la Asamblea Nacional del partido que finalmente se escoja, pero existe la posibilidad de que si no hay un acuerdo, se participe en estos otros partidos sin candidato presidencial, pero con sus nóminas de diputados por aparte. No, de esos 5 grupos que ahora hicimos el recuento, a saber, Partido Pueblo Soberano, Partido Motiva, Partido Esperanza y Libertad, Movimiento Creemos y Movimiento Renacer Democrático, los 3 primeros son los que están oficialmente constituidos como partidos. Y la voluntad de hoy, la decisión de hoy, la posición de hoy es ir con, obviamente, solo una candidatura presidencial, una fórmula presidencial y una lista de diputados, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el detalle? Bueno, ya obviamente ahí los estatutos de los distintos partidos establecen pequeñas diferencias o distintos mecanismos, ¿verdad? Pero por eso, más bien ahí, para hablar del proceso en detalle, habrá que esperar primero cuál es el partido anunciado. Típicamente, pues habrá, como es en estos procesos, una apertura de un periodo de inscripción para personas interesadas. Que su nombre, algunos atestados para hacerles una especie de filtro inicial a estas personas. Así es, pero
Pero créame que desde el partido que sea escogido como el vehículo oficial, el partido oficial del movimiento rodriguista, se procurará en todo momento presentarle a los costarricenses una papeleta de diputados integrada por hombres y mujeres en las 7 provincias que cumplan con una visión compartida del movimiento rodriguista que implica esa venda eliminada de los ojos de los ciudadanos desde mayo de 2022 y que ya el pueblo de Costa Rica no se la quiere volver a poner. Pero también va a implicar un compromiso muy grande con la unidad partidaria y la unidad, por supuesto, de la próxima fracción, la consistencia, la cohesión y la unión de la próxima fracción legislativa. Fecha para la elección de candidato presidencial con sus vicepresidentes y candidatos a diputados, más o menos. Bueno, ahí me parece que primero debemos esperar el anuncio del partido, que será muy pronto, para después, desde el partido anunciado o escogido, obviamente se dé a conocer el cronograma. Entonces yo creo que mejor ahí para eso, esperar primero el anuncio y obviamente el partido escogido o anunciado anunciará su cronograma posiblemente muy poco después de ese anuncio, del anuncio del partido. Sí, hay que dar para una entrevista posterior, ya sea con vos o con la persona que finalmente se designe como candidato presidencial y también quien vaya a asumir algún tipo de liderazgo a nivel de Asamblea Legislativa, la parte de esa visión compartida que mencionabas que tenían que tener los 40 diputados Poder Ejecutivo, porque sí, por un lado uno puede llegar a decir, se me quité la venda de los ojos, tengo a Costa Rica en el corazón, soy honesto, lo que fuera, pero ¿cuál es la posición del grupo frente a, no sé, explotación de recursos naturales en Cruzita o frente a lo que mencionamos ahora de la regulación, promoción de la competencia, monopolios o no monopolios? En fin, esa visión compartida tiene que quedar en algún documento establecido para que los candidatos efectivamente vayan a trabajar al unísono y no sea como arriar gatos en la sabana. No, y es que está en la mayoría de temas muy claramente definidas esas posiciones. De ahí, ya lo vimos, clima de negocios y ambiente, quitar todas las trabas que hayan en lo que tiene que ver, por ejemplo, con exploración del oro en la zona. Del oro, específicamente del oro, pero digamos podría ampliarse. El gas, que también lo mencionó el presidente en algún momento. Yo creo que la visión, por ejemplo, es la que manifestó el gobierno de la República con el proyecto de ley que puso sobre la mesa con respecto a Cruzitas. En seguridad, tan importante. En seguridad, nosotros creemos que definitivamente aquí debe haber un endurecimiento de penas y además que se garantice el cumplimiento de esas penas, que no hayan todos los portillos que hay para que los delincuentes eviten o evadan cumplir con las condenas. Entonces, ¿qué es lo que nos ha quedado en deuda? Esta Asamblea Legislativa, por ejemplo. Sí, y hay algunas reformas constitucionales que habrá que hacer. Habrá todo el tema si se camina no en la dirección de una constituyente y si no se camina en dirección de la constituyente, qué reformas habría que hacer para que se pueda hacer la reforma a las pensiones, etcétera. Bueno, eso, más también hacer las reformas legales que permitan finalmente construir ciudad-gobierno y finalmente hacer la Marina de Limón para llevar desarrollo y bienestar más a ese pueblo de Limón y hacer los aeropuertos internacionales fuera del Valle Central, porque en el segundo gobierno del movimiento rodriguista, Otto, van a seguir estando en el corazón y en la prioridad y en la mente de los actores de gobierno las zonas periféricas del país, las zonas de fuera del Valle Central, la zona sur, la zona norte, Limón, Guanacaste y el Pacífico. Sí. Francisco, muchas gracias. Quedamos para una entrevista posterior, una vez que la campaña vaya caminando, para hablar en detalle sobre las propuestas específicas de gobierno, pero por lo pronto, muchísimas gracias. Un mensaje final para nuestros seguidores de este podcast. Gracias por escucharnos y por vernos. Hay momentos para dedicar todos los esfuerzos y las energías a la preparación y presentación de propuestas que le mejoren la calidad de vida a los costarricenses, que mejoren su bienestar, pero que aumenten también su felicidad. Sí, su felicidad, porque es importante para que las personas y las familias sean felices, sentirse seguras, tener buen acceso a los servicios de salud, tener prosperidad
económica. Y para eso, y por un inquebrantable amor por Costa Rica, es que estamos en esto. Podcast con Otto Guevara.